Bien, ya estamos en la pantalla. Bienvenidas, bienvenidos a Max Days. Es un placer para mí colaborar con vosotros y pasar estos minutos juntos. Y bien, vamos a empezar el taller. Tenemos el título en pantalla. Vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de datos cualitativos con MassQDA, desde el punto de vista de que no tenemos conocimiento del programa, no sabemos cómo funciona y vamos a aprovechar estos 30 minutos de mi presentación para hacer un repaso pausado, pero lo más completo posible, a todas estas herramientas que tenemos con el programa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sería pues, manejarnos desde el principio de abrir el proyecto, a introducir datos, codificarlos, crear notas analíticas. Iremos avanzando en cómo configurar este proyecto con el programa MassQDA. Estaba hace unos minutos viendo la presentación de mi colega Graham en inglés y estaba también haciendo una presentación al programa MassQDA, viendo sus componentes, sus ventajas y sus potencialidades. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer nosotros en los próximos minutos. Por favor, compartan todas las dudas que tengan y estaremos encantados en la parte final, en los minutos finales, pues de responder a todas las preguntas. Bien, no voy a proyectar las diapositivas, tienen disponible en la página del Congreso de Max Days, tienen disponible un pequeño manual que he preparado con todos los contenidos para que tengan una información adicional. Voy a pasar directamente a trabajar con el programa. Vamos a ver el programa, cómo es y cómo podemos aprovechar al máximo pues, la experiencia que pudiera tener con el mismo pues, para trasladarse a ustedes. Bien, vamos a cerrar las diapositivas, no las voy a seguir. Y lo que tengo son dos cosas. El cuadro de diálogo que aparece cuando iniciamos el programa MassQDA. He preferido dejarlo así para que viéramos el cuadro de diálogo porque hay tanta información que quizás sea interesante pues, conocerla, ¿no? Y también tengo pues, una ventana con los datos para practicar que puedo necesitar en esta clase, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este cuadro de diálogo hay gran cantidad de información, pero yo lo que voy a pedirle al programa, podría abrir alguno de los proyectos que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Podría abrirlo, con un doble clic lo abriría si ya he trabajado con un proyecto, pero como es un taller introductorio al análisis de datos cualitativos con MassQDA, lo que voy a hacer es crear un nuevo. Inmediatamente se abre una ventana para que le dé nombre al proyecto y una ubicación, ¿de acuerdo? Tenemos aquí curso MassQDA, vamos a darle de nombre Max Days, la primera sesión, porque mañana tenemos otra sobre inteligencia artificial y vamos a guardar el proyecto. Es importante saber dónde guardamos el proyecto, porque el proyecto en principio es donde vamos a introducir toda la información de una investigación. Entonces, se podrá guardar en la carpeta documentos, en el escritorio, en una carpeta de almacenamiento que tengo yo para este tipo de cosas, pues vamos a proceder a guardar y así recordamos dónde lo tenemos. También le hemos dado el nombre del congreso, Max Days, para saber al ver el archivo cuál es el contenido. ¿De acuerdo? Bien, estamos viendo lo que sería el programa, estamos viendo el programa y vamos a explicar un poco cuál es el interfaz, el aspecto, el escenario de trabajo de MassQDA. Bien, al principio el programa se sitúa en el menú Importar para que procedamos a importar los datos. Podemos volver aquí al menú Inicio, desde donde tenemos la posibilidad de crear un nuevo proyecto o abrir uno existente en la parte izquierda del menú. Por el momento, esta información es la que necesitaríamos. Bien, también estamos viendo tres ventanas. La ventana superior izquierda es el sistema de documentos, donde vamos a ver
listados los documentos que forman nuestro proyecto de investigación. En la parte inferior izquierda tenemos el sistema de códigos, ¿de acuerdo?, que es donde aparecerán los códigos o etiquetas que vamos a utilizar en el análisis de datos. Y en la zona derecha central tenemos lo que sería el visor de documento, donde aparecerá el documento en cuestión. Bien, yo voy a proceder en primer lugar a importar una entrevista transcrita, ¿de acuerdo? Vamos a importarla. Podemos importarla desde importar texto, PDF, tablas, ¿de acuerdo? Esta sería una opción. Vamos a buscar entrevista y aquí tenemos una entrevista a la que haciendo clic podremos importar al archivo, ¿de acuerdo? Podemos ver que ya la tenemos disponible para analizar, ¿de acuerdo? Bien, podemos proceder, no basta con saber manejar un programa informático. Tenemos que tener un plan de análisis, una estrategia de cómo vamos a realizar el análisis. Nosotros podríamos empezar a etiquetar, a codificar este documento, pero creando códigos, etiquetas directamente. Por ejemplo, te trasladan los problemas personales, lo cual es una dificultad para el poco tiempo que tienen. Yo leo esta información y me doy cuenta de que la falta de tiempo puede ser un problema. Siempre con MassQDA nos vamos a ayudar con lo que sería el menú contextual, el botón derecho del ratón. Por el menú contextual lo abrimos y vamos a codificar con un nuevo código. Este sería el cuadro de diálogo de codificación. Podemos seleccionar como la falta de tiempo, que es con el código que voy a codificar, es un problema en la formación en línea. Lo voy a poner en color rojo. Puedo cambiar el color también de los códigos, lo cual es muy interesante porque MassQDA es un programa muy visual. Entonces, muchas herramientas y gráficos que podemos utilizar para explorar los resultados de nuestro análisis, si hemos introducido diferentes colores para los diferentes temas del proyecto, obtendremos una mejor recuperación de resultados y exploraremos mejor esas respuestas a nuestras preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la zona para escribir una descripción del código, ¿de acuerdo? O podemos añadir un comentario para el segmento, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo por el momento tal cual y hemos visto cómo hemos creado lo que sería pues un código, ¿de acuerdo? Hemos etiquetado. Básicamente, el paradigma en el que nos movemos de codificación, recuperación, es similar a cómo funciona, pues, por ejemplo, los catálogos de las bibliotecas de una universidad. Nosotros en un terminal escribimos los apellidos de las autoras o autores que queremos recuperar las obras y obtenemos un listado de esas obras. Pues bien, con MassQDA es lo mismo, con la diferencia de que en la biblioteca los técnicos, el personal técnico ha codificado todas las obras para que nosotros podamos recuperarlas, pero en MassQDA tenemos que ser nosotros los que codifiquemos todo el material que forma parte de nuestra investigación, ¿verdad? Por tanto, yo ya tengo un documento y he creado pues, lo que sería mi primer código del proyecto. Si yo, por ejemplo, tengo un marco conceptual, un libro de códigos realizado a partir de la revisión bibliográfica, ¿de acuerdo? Yo ya he ido viendo qué conceptos interesan a mi análisis, a mi investigación, y he ido creando una lista. Pues bien, estas listas podrían tener esta forma, vamos a verlo. Tenemos aquí el archivo de Microsoft Excel en el que tenemos dos columnas. La primera columna es la columna código y la segunda columna es la columna memo. En la primera vamos a introducir lo que sería una lista de códigos que yo en la literatura he visto pertinentes para analizar esta entrevista y me he creado este Excel con dos columnas. En la parte de arriba tengo que escribir la palabra código para que MassQDA reconozca que estos son códigos
y en la siguiente memo, para que reconozca que son descripciones de códigos. ¿Qué ocurre? Lo que voy a hacer es importar esta lista de códigos que ya tengo creada desde la revisión de la literatura al programa MassQDA para analizar la entrevista. ¿De acuerdo? Una vez que lo vemos, vamos a importarlo. Entonces, para importarlo, iríamos al menú códigos y utilizaríamos el comando importar códigos y memos desde una tabla de Excel. ¿De acuerdo? Aquí nos explica aproximadamente lo mismo que yo les he compartido. Le damos a OK y selecciono la posibilidad. Entonces, vemos aquí que ya tenemos los problemas. Voy a cambiarles el color. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que teníamos en el archivo de Excel. Son las tres dimensiones o los tres ejes que voy a centrar esta investigación. Es una investigación sobre educación. Esto es una entrevista a un tutor o una tutora de un curso. Entonces, yo en la literatura, como he encontrado que estas etiquetas, estos códigos ya estaban disponibles, entonces, pues lo que vamos a hacer sería, lo que vamos a hacer es utilizar esos códigos con la entrevista. Veo que falta de tiempo, ya está, ya lo tenía, lo he creado inductivamente, sin tener un marco conceptual. He hecho una aproximación inductiva como la teoría fundamentada, pero luego he importado un marco conceptual, eso sería una aproximación al análisis deductivo, ¿de acuerdo? Porque he leído la literatura y ya he encontrado pues una lista de conceptos, de categorías que me interesan, las he copiado, los he trasladado al archivo de Excel y solucionado, ¿de acuerdo? Bien, tengo el problema de la falta de tiempo, pero no está el problema en MassQDA, porque si yo arrastro un código sobre el otro, cuando estoy encima del destino, me aparece un botón que es unirse. Entonces podemos ver cómo la falta de tiempo ya se ha unido y me ha aparecido un memo, una nota al lado del código, ¿de acuerdo? En el que nos informa, por motivos de transparencia, que se han fundido dos códigos, ¿de acuerdo? Por tanto, se ha eliminado el problema que teníamos de que habían códigos repetidos. Bien, además de los códigos, que son muy importantes en esta forma de analizar datos cualitativos, tenemos la posibilidad de escribir pequeñas notas analíticas que complementen el trabajo de captura de los significados de los códigos. Esas notas analíticas son los memos, ¿de acuerdo? Entonces, toda la información de este fragmento se puede, además de falta de tiempo, podemos añadir que los participantes en el curso son personas profesionales en activo y que tienen una sobrecarga de trabajo, nos lo está diciendo la persona que informa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, siempre utilizando el botón derecho del ratón, vamos a crear un nuevo memo, una nueva nota analítica y lo primero que hacemos es darle un título, ¿de acuerdo? Seguidamente, a mí particularmente me gusta añadir lo que sería la fecha y la hora. ¿Por qué? Porque estas notas pueden evolucionar a lo largo del análisis. Entonces nos interesa que tengamos una cronología para ver la idea que contiene la nota, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces escribiríamos la idea que nos ha suscitado. ¿De acuerdo? Escribimos lo que nos inspire el dato. Entonces, básicamente tendríamos que proceder con esta entrevista de esta forma. Podemos ver cómo con este botón en el visor he abierto la zona de margen y podemos ver cómo estas notas acompañan a los datos, ¿de acuerdo? Los acompañan y están disponibles y visibles siempre que deseemos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo tenemos esta primera frase codificada con un código. Podemos ver que el código en esta columna ha aumentado una unidad, es decir,
la frecuencia de codificación va aumentando a medida que se reutilicen los códigos, ¿de acuerdo? Lo ideal en un proyecto, si, aunque empecemos deductivamente con una lista de códigos y le importemos como hemos visto, lo ideal sería que los datos aportaran nuevas evidencias e información. Entonces, necesitáramos crear códigos nuevos y añadirlos a la estructura del sistema de códigos que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos el proceso de descripción del programa, eh, cuando he enseñado dónde guardar el archivo, esto era muy importante porque MassQDA es un programa que es exactamente igual en Windows y en Mac. Si utilizáramos Mac, pues ese mismo archivo lo podríamos abrir con Windows sin mayor problema y sin mayor conversión, porque además del aspecto, la información seguiría estando la misma. ¿De acuerdo? Por tanto, ese es un aspecto clave importante a destacar de MassQDA. Luego otro aspecto que quería destacar es, en la parte superior derecha está mi nombre. Eso quiere decir que tengo un usuario creado y estoy logueado, estoy autentificado y puedo utilizar herramientas como la inteligencia artificial. Es un gran desarrollo que recientemente se ha incorporado al programa MassQDA. Pero para poder utilizar la inteligencia artificial necesito estar autentificado aquí dentro. Por ejemplo, si yo bajo un poco la entrevista y le puedo pedirle al programa mediante inteligencia artificial, voy al menú contextual y me aparecen las opciones de AI Assist, que es el módulo de inteligencia artificial implementado. Entonces le puedo pedir que, por ejemplo, resuma el texto selección. Entonces, para resumirlo, longitud del resumen, medio, corto, largo, vamos a decirle medio, podemos seleccionar el idioma, da igual, por ejemplo, los datos pueden estar en inglés o en cualquier idioma, pero nosotros la información de análisis podemos personalizarla de esta forma. Entonces vamos a decirle que texto en viñetas de círculo, perfecto, vamos a decirle que OK. Entonces se está conectando MassQDA al asistente y ya nos ha devuelto un resumen, las ideas principales. Aquí tenemos los problemas con la tecnología, la guía paso a paso para dominar el entorno tecnológico y funcionar de forma autónoma. Los estudiantes se quejan de que primero tenemos un resumen del texto que le hemos pedido, lo cual nos es de gran ayuda para entenderlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos manejándonos en lengua inglesa y estamos leyendo la revisión de la literatura, pues puede esto también sernos útil. Vamos a importar lo que sería un artículo. Vamos a importar aquí. Tenemos aquí los datos para practicar. Tenemos un artículo, a ver si tuviera suerte y tuviera algún artículo. A ver si este está en inglés. Bueno, tiene información en inglés. Hay información en inglés. Vamos a importarlo. Entonces, simplemente, en lugar de darle al botón importar, lo que estoy haciendo es arrastrando para que vean otra forma. El programa MassQDA que me dice, aparece una ventana que me informa que este archivo tiene un tamaño superior a 1 megabyte. Entonces, en lugar de guardarlo en lo que sería el propio proyecto, me sugiere que lo guardemos en la carpeta de datos externos. Si ustedes hacen esta práctica, verán que a lo mejor les deja guardar archivos de un tamaño mayor. Pero eso es porque yo lo tengo configurado, ahora veremos dónde se configura, para que no acepte, no introduzca archivos con un tamaño más largo de 1 megabyte. De todas formas, esta carpeta que tengo aquí de datos externos, no tengo que hacer nada con ella, simplemente guardaré ahí el archivo, ¿de acuerdo?
y ya lo puedo ver. Bien, vamos, antes de trabajar con la inteligencia artificial en un texto en inglés para ayudarnos, voy a mostrar en la parte inferior, ¿no? Tenemos aquí eh, la configuración del programa. Entonces podemos ver en las preferencias generales que yo tengo marcado no insertar en el proyecto si es mayor que 1 MB. ¿De acuerdo? Esta sería la opción. Entonces por eso me ha aparecido esa ventana que probablemente a ustedes pues también les aparece. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aprovecharnos de la inteligencia artificial y vamos a ver cómo sería resumir esta información si no dominásemos la lengua inglesa. ¿De acuerdo? Podemos resumirla como hemos visto. OK, y el programa empieza automáticamente. ¿De acuerdo? Y nos va a generar un resumen en lengua, en español, que podamos entender, ¿de acuerdo? Y podemos aprovecharnos, lo vemos aquí en la zona de... Hemos aprovechado un texto en inglés para traducirlo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar de proyecto. Vamos a ver un proyecto ya codificado con muchos códigos para dar un pequeño vistazo antes de terminar a lo que sería la obtención de resultados. ¿De acuerdo? Voy a cambiar aquí, abrir proyecto y tengo el proyecto con códigos. Entonces, rápidamente, no es necesario en MassQDA guardar nada, se queda todo guardado sin... Entonces aquí tenemos un proyecto que lo que tiene son una serie de cuestionarios y están todos codificados. Aquí también tenemos los temas de los problemas en el curso. Es el mismo tipo de proyecto, pero ya codificado y ya trabajado. Porque también me gustaría que diésemos un vistazo a lo sencillo que es obtener resultados con el programa. Tenemos aquí problemas en el curso, botón derecho siempre para ayudarnos y utilizaremos en este caso la estadística de sus códigos. Pero primero, antes de obtener un resultado, vamos a decirle al programa con qué datos queremos trabajar. Para eso necesitamos lo que sería el principio de activación. MassQDA funciona activando partes de su base de datos para explorar esos resultados. Por tanto, al lado de los cuestionarios hacemos clic en el círculo que hay y los hemos activado todos. Y los problemas en el curso, lo mismo. Hacemos clic y quedan activados. Vemos que hay 41 cuestionarios, 41 documentos activados y 17 códigos. Repetimos el procedimiento, problemas en el curso, estadística de subcódigos. Y lo primero que me pregunta es el tipo de análisis. La unidad de análisis va a ser segmentos codificados, la frecuencia de codificación, y solo para los documentos activados y los códigos. Ahora lo que estamos obteniendo es una tabla en la que podemos ver que en los cuestionarios hay una serie de segmentos, ¿de acuerdo?, que han sido codificados en estos cuestionarios. Tenemos aquí ordenado por frecuencia valores absolutos y relativos y luego lo podemos ver también, podemos ver un gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico que tengamos disponible. ¿De acuerdo? Esta sería la idea del procedimiento. Los gráficos son completamente personalizables y podemos pues, cambiarles el color, el aspecto, exportarlos, llevarlos a un informe, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de la versatilidad del programa en cuanto a la generación de gráficos. Hay gran cantidad de herramientas visuales en las que podemos, por ejemplo, ver la matriz de código por documento, que lo que va a hacer es cruzar todos los cuestionarios para ver qué códigos se han aplicado a cada cuestionario. ¿De acuerdo? Vamos a poner documentos, solo para los documentos activados, solo para los códigos, le damos a OK. Y estamos viendo cómo tenemos los cuestionarios en las columnas y luego tenemos la cantidad de codificaciones que hay. Vamos a cambiarlo a un nodo de una figura, o un círculo o un cuadrado. Entonces podemos ver las codificaciones, la cantidad de codificaciones para cada código que se ha realizado con el programa. Esto es muy interesante para explorar los resultados. Si tuviéramos un grupo focal, veríamos cada participante
lo que hago. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. El grupo focal. Vamos a activar. Yo diría que tenemos aquí el grupo. Vamos a activarlo. Tenemos aquí el grupo focal. Podemos activar los participantes que nos interesen. Y tenemos los códigos activados. Simplemente sería volver a hacer el procedimiento. Participantes del grupo focal, solo participantes del grupo focal. MassQDA es un programa muy intuitivo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos ver que en este caso ninguno de los participantes en el grupo ha utilizado estos códigos. Vamos a repetir el procedimiento, a ver si nos apareciera. No, no lo he utilizado porque creo que no tengo el grupo codificado. Correcto, por eso lo tengo sin codificar, por eso no aparece. Pero bueno, hemos aprendido el procedimiento para activar esta forma de recuperar la información. ¿De acuerdo? Bien, básicamente este sería el planteamiento. En media hora es muy poco tiempo, pero me gustaría finalizar estos 2 minutos que quedan comentando lo que ya he dicho de que MassQDA es igual en Windows y Mac, lo cual es muy interesante. MassQDA introduce el menú de variables, ¿de acuerdo? Podemos añadir variables a los documentos, variables de grupos focales y luego, como tiene un menú de métodos mixtos, distribuir toda la información en tablas cruzadas, tablas de tipología, para analizar nuestras entrevistas, nuestros datos, los resultados, cómo se distribuyen por los valores de variable, por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este escenario, es muy sencillo de utilizar y muy intuitivo, ¿no? Tenemos que tener, como decía al principio, un plan de análisis, una estrategia analítica de cómo queremos abordar ese análisis. Si queremos crear un libro de códigos deductivo desde la revisión de la literatura o trabajar inductivamente permitiendo la emergencia de ideas a partir de los datos que tenemos disponibles. Tenemos un gran menú de herramientas visuales, donde antes comentaba, podemos ver aquí todos los códigos que tiene el proyecto y podemos ver en la columna su diferente frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Por tanto, esta sería la idea principal. Si desconocemos el programa y estamos inseguros, botón derecho sobre donde estemos y menú contextual. El menú contextual va a sernos de gran ayuda siempre. Podemos aprovechar, si estamos registrados como usuarios, las herramientas de la inteligencia artificial. Estar registrado como usuario es gratuito en la parte básica, pero bueno, es de gran ayuda para poder trabajar los datos y ahorrar tiempo. Bien, yo creo que hemos llegado a la media hora. Si hubiera alguna pregunta, pues estaría encantado de contestar. Vamos a ver. Yo creo que no, porque he estado viendo. Muchas gracias por una excelente presentación, doctor Casasempre. Por favor, si tienen alguna pregunta, pregúntela ahora. Tenemos 15 minutos para preguntas. Sí, son pocos minutos para explicar toda la magia de MassQDA, pero bueno, es un programa realmente útil e interesante. Mañana tenemos otra sesión. En esa sesión nos dedicaremos exclusivamente a lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, por lo menos hoy empezar la conferencia pues mostrando un poco el programa y las posibilidades que tiene. Gracias a vosotros por la participación. Tenemos preguntas mm, y puedo leer. Si So, si me las quieres mandar a mí. Suárez, ¿cómo usar MaxQDA para revisiones sistemáticas de literatura? Sí, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, tenemos el planteamiento del análisis documental bibliográfico.
en el que podemos introducir, como estábamos viendo, un artículo y podemos, aquí tenemos uno, podemos proceder utilizando la herramienta de paráfrasis. Podemos parafrasear el artículo que nos interese, pero también en inteligencia artificial tenemos la opción de parafrasear. Las paráfrasis y los códigos, podemos trabajar con códigos y paráfrasis, nos ayudarán a etiquetar y trabajar los documentos bibliográficos. Y luego, en el menú de análisis, tenemos una herramienta muy interesante que es categorizar paráfrasis. Esta herramienta nos va a ayudar a organizar en una tabla todos los textos que hayamos parafraseado de las diferentes lecturas. Es una herramienta muy potente para el análisis. Está conectado, lo puedes conectar a Mendeley, importamos los datos y realmente es muy potente a la hora de trabajar las revisiones de la literatura. Bien, tenemos aquí otra pregunta, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial en todo el texto de la entrevista? Bien, vamos a cambiar la entrevista y tenemos aquí en el visor de documentos, podemos hacerlo de diferentes formas. La más sencilla sería que nos resumiese todo el documento, toda la entrevista, pero me la voy a saltar y voy a centrarme en lo que sería conversar con este documento, ¿de acuerdo? Entonces, me aparece la opción y voy a dialogar con lo que es la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, le puedo preguntar, es importante el prompt, la instrucción que le demos a la inteligencia artificial. Esto siempre es muy importante, dependiendo de cuán buen diálogo tengamos, los resultados serán buenos. Pues vamos a lanzarlo. Entonces, la inteligencia artificial se va a leer toda la entrevista y me va a intentar extraer la información sobre los problemas que hay en el curso, ¿de acuerdo? Esta sería la primera aproximación que tenemos, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí, lo podemos ver en la zona central. Entonces, al respecto de las instrucciones, me dice que sobrecarga de trabajo y problemas personales y familiares, el código cualitativo, falta de tiempo y problemas de conciliación, ¿de acuerdo? Lo ha acertado, yo también había elegido. Luego, falta de motivación e implicación, código cualitativo, baja motivación y compromiso. Y me va dando diferentes problemas que aparecen en la entrevista y que este tutor o tutora pues va mencionando. Entonces me ha creado un pequeño informe de cómo podemos de toda la entrevista, de todo el documento, extraer información. Podríamos seguir dialogando. Podríamos preguntarle qué soluciones proporcionan los tutores a los problemas. Podemos abrir un diálogo con la inteligencia artificial al respecto de nuestros datos, ¿de acuerdo? Esa sería una cosa que veremos mañana, el tema de la inteligencia artificial. Mañana sí que dedicaremos toda la sesión a esto. Gracias por tu pregunta. Bien, Daria me pregunta si funcionan los proyectos de MassQDA 2022 en MassQDA 2024. ¿Cómo importarlo? Es muy sencillo. Bien, siempre nos iremos al menú inicio y iríamos a abrir el proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que abrir proyecto. Entonces, a la hora de buscar un proyecto, nos fijaremos en este desplegable que tenemos. Entonces podemos abrir un proyecto, lógicamente, de MassQDA 24, 22, de todas las versiones de MassQDA. También tenemos el formato RefiQDA, que es un formato de intercambio entre software de análisis cualitativo. Entonces podemos traer a MassQDA proyectos realizados con otros programas de análisis. Pero desde aquí podríamos abrirlo y prácticamente la conversión sería perfecta. Yo, los ejemplos que tengo, pues siempre han funcionado. ¿Cómo utilizar MassQDA para realizar mapas conceptuales? Me preguntan. Pues aquí tenemos la gran herramienta gráfica, Max Mapas, la tenemos aquí, en la que podemos crear un nuevo mapa, ¿de acuerdo? Vamos a darle un nombre. Y ahora tenemos un lienzo vacío, tenemos un espacio en blanco, pero yo voy a decirle que traiga las funciones del tutor, arrastro el nodo que quiero y está todo conectado. Entonces vamos a, siempre con el botón derecho del ratón, el menú contextual, el truco que podemos aprender de esta sesión
Bien, botón derecho, es decir, importar, y puedo importar, por ejemplo, los subcódigos, nivel 1 y 2, ¿de acuerdo? Y utilizo el ancho de línea para denotar la frecuencia del código. Digo que sí. Y aquí podemos ver lo que serían las funciones del tutor. Pero además de traer los subcódigos, los diferentes niveles de análisis, podemos traer, por ejemplo, lo que sería los códigos concurrentes, las ideas que concurren, por ejemplo, con contacto. Vamos a pedirle que importe códigos concurrentes, solo para los códigos activados no, y el ancho de línea refleja la concurrencia. Vamos a OK. Y aquí lo que tenemos es todas las ideas que concurren, ¿de que concurren con el contacto. ¿De acuerdo? Esto sería la posibilidad, las líneas son discontinuas, entonces pues este es Max Mapas, es el gran espacio para dibujar desde cero y representar los conceptos, los resultados de nuestra investigación. Bien, no sé si tengo más preguntas. María, tenemos más puntos, yo creo que... Sí, gracias, doctor Casasiempre. Gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana para otra sesión en español. Gracias, María, gracias a todas y a todos. Mañana tenemos otra sesión, pero bueno, seguimos disfrutando en el día de hoy de la conferencia y atendiendo otras interesantes ponencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.